Voy a iniciar con la grabación y en el caso de las presentaciones se le ha colocado una nueva, una que dice funciones estadísticas. ¿Se acuerda que yo les había mencionado que en Excel habían diferentes funciones? ¿Verdad? Habíamos hablado de las funciones lógicas, que ya sabemos que la que hemos utilizado hasta el momento por ser una básica es la función sí, porque es una de las más sencillas, ¿verdad? Y hemos utilizado la función suma y la función promedio, si no me recuerdo. Esas dos funciones son, digamos, de las básicas de la función estadística, pero es parte de eso. Pero adicional existen otras funciones estadísticas, ¿verdad? ¿Cuál es el objetivo de las funciones estadísticas? Devolver un resultado numérico. Ese es el objetivo de la función estadística. Entonces, pero no son las únicas las que hemos visto. Ahora, ¿cuáles son las otras funciones estadísticas? Para empezar, como es estadístico, contar, sumar, sacar promedio, prácticamente buscar el máximo de un dato, buscar el mínimo de un dato, buscar cuáles son los datos que se repiten. Entonces, todo eso entra en la parte de funciones estadísticas y la presentación que se le ha colocado es sobre las funciones que vamos a utilizar, más que todo. Entonces ahí se le ha colocado los ejemplos de cada una de las funciones. Esta es la función contar. Esta función trabaja con argumentos infinitos. La función contará, que también trabaja con argumentos infinitos. ¿Cuál es la diferencia de contar con contará? Contar solamente cuenta aquellas celdas que tienen valores numéricos. Como por ejemplo, si yo tuviera las notas, yo puedo contar a través de las notas. No sumar, sino contar cuántas notas hay. Puedo contar a través de un código. ¿Ya? ¿Cuántos hay? ¿Cuántos códigos existen? Puedo contar a través de un valor de edad, que en este caso usted numéricamente, a 10, 11, 12. Pero si no es numérico el rango que yo estoy seleccionando, entonces no lo va a contar. Y luego tenemos contará, que la diferencia es que esta cuenta toda aquella celda que no está vacía. O sea que aquí no importa qué es lo que tenga la celda, importa nada más que la celda no esté vacía. Entonces, ¿cuál de las dos me conviene usar? Contará, porque es más general. Ok, ahora tengo la función contar punto sí. Vamos por una tercera contar, ¿ya vieron? Vamos por la tercera. La tercera contar sí tiene una diferencia con las otras dos. Esta, su rango no es infinito, perdón, sus argumentos no son infinitos. Sus argumentos, en el caso de la función contar puntos sí, solamente son dos. Y dentro de esos dos existe algo que se llama rango y criterio. El rango es las celdas que yo seleccioné para poder verificar. Y el criterio es lo que yo ando buscando. Ejemplo, yo quiero contar solamente aquellos que sean mayores de 18 años, por ejemplo. Entonces me va a decir, tengo 10 personas mayores de 18 años. Entonces, el criterio es lo específico que yo ando buscando. Es como, ahí nosotros se lo vamos a definir. Después de eso tengo una que se llama contar punto blanco. Eso me sirve para poder verificar qué celdas están vacías. Tal vez usted puede decir, pero si toda la hoja está vacía. Pero cuando ya tenemos un conjunto de datos, ya sea datos informativos, imagínense que sea una tabla donde esté la información de los empleados. Y a cada empleado le piden cierta información. A veces hay empleados que no llevan cierta información. Entonces yo puedo verificar cuántos empleados, digamos, de los que están ahí, tienen AFP. ¿Cómo no sé? Verifico en la columna de los AFP cuántos de esos no tienen AFP. Y ahí me dice, 10 personas todavía no se han afiliado. Entonces yo puedo contar en un conjunto de datos eso, que algo esté vacío. Y ese solo, lo único que necesito es el rango. ¿Ya? Entonces, ¿cuántas opciones de contar tenemos?
el momento. No son las únicas, pero son las más generales. Hay otros contar, ¿verdad? Pero ya son diferentes las funciones y ya son un poquito más específicas, para casos bien específicos. Que vamos a ver una, pero después de practicar esta. Luego tenemos una función llamada max, que trabaja con argumentos infinitos y lo que hace es buscar el max, el valor mayor. Quiero saber cuál fue la venta más grande que se dio. Se dio en el mes de ya me devuelve. El valor mínimo. Lo contrario, con rangos infinitos, devuelve el valor mínimo de una lista de valores, moda.1. La moda.1 ya la había escuchado. Moda, sí, la moda sí. En matemáticas decían que la moda salía de la media aritmética, que es el valor que se repite. Entonces, igual aquí, la diferencia es que aquí se llama moda.1. Él se encarga de buscar cuál es el dato que se repite. Eso es lo que hacen estas funciones. Para poder poner en práctica estas funciones, necesito que usted descargue el archivo que está en la parte de arriba, que dice ejercicio de funciones estadísticas, ¿verdad? Y aquí es donde yo le digo, mire, Sasha Ariel, quiero ver, usted fue el que no lo vi, ¿ve? Dice entrega solo Erwin y Kenneth. Después, ¿no? Después, porque ahorita está ya. Y ya verificó que no lo tenga ahí. Ahorita. Entonces necesito que descarguen este archivo que dice ejercicio de funciones estadísticas. Van a descargar esta tabla. Es una tabla bastante grande para poder tener datos que contar y de dónde extraer la info. Descárguenla. Ejercicio de funciones estadísticas, así es. Es un archivo llamado cabal, ¿verdad? Funciones estadísticas. Funciones estadísticas trae una tabla de empleados que trae su código, nombre, apellido, sexo, fecha, edad, cargo y salario. Digamos que es una tabla algo mezcladita. No trae todo, pero sí con los datos que tenemos ahí podemos obtener una tabla estadística. Cuando se le habilita, por favor, habilite la edición, ¿verdad? Cuando ya le abra lo que es el archivo. Tiene dos tablas. La primera está acá y la segunda que está a su lado derecho. ¿Ya? La segunda es para poder sacar los datos de la primera. Solo que todos los resultados que vamos a obtener, en el caso de, bueno, van a ser estadísticos. Primero nos pide, ¿cuántos empleados? ¿Cuántos de esos empleados son gerentes? ¿Cuántos de esos empleados son contadores? ¿Cuántos de esos empleados están en el área de ventas? ¿Cuántos de esos empleados están en recursos humanos? Se ha dejado bastante caso así para que se entienda la función contar.sí. ¿Ok? ¿Cómo se trabaja? Primero me dice el número de empleados. General, no me importa si están en qué áreas están, ¿verdad? O sea, qué cargo tienen, no importa. Necesito saber el número de empleados en general. ¿Qué función me recomienda usar? Puedo usar cualquiera de las dos, solo que contar tendría que usar valores que sean estrictamente numéricos para poderlos contar. ¿Sí? Pero contará puedo utilizar
cualquier dato de los que están aquí, incluyendo el código. El código no es numérico, lleva letras. El nombre también puedo usar para la función contará. La edad no es solo número. Entonces, para contar, el único rango que tengo como número es salario. Si quisiera utilizar contar. ¿Me entiendes? Pero si utilizo contará, que también hace lo mismo, puedo utilizar cualquier dato. ¿Me entiendes? Entonces, para facilitar el proceso, vamos a utilizar contará. Yo me tengo que estar moviendo, entonces necesito saber el rango. Vamos a utilizar el código para poder contar a los empleados, porque como necesito contar de manera general, ¿de qué rango estamos hablando? ¿Código en qué rango se encuentra? A7 a 30. De A7 a 30. Ahí está, ¿bien? Hasta ahí es el rango de los códigos. Entonces, vamos a utilizar, lo voy a acercar lo más que pueda, ¿verdad? Por eso le digo, yo necesitaba saberlo, porque en mi caso, como lo tengo que hacer grande, me va a costar seleccionarlo. Vale, entonces agreguémoslo. Igual, como decía la compañera, contará. Cuando usted empieza a digitar, automáticamente de ahí le empieza a mostrar lo que es un listado de función que tienen que ver con la palabra contar, ¿verdad? En mi caso, pues, es contará. ¿Ya? A7, 2 puntos, a 30. O sea, acuérdese que lo puede seleccionar o lo puede digitar. Ahí lo que se le haga más fácil. ¿Cuánto le dio? 24. Ah, no, no es así. Si es así, tiene que dar 24. Veamos. Sí, 24, así es. ¿Qué le pasó? Ah, si le pone punto y coma, solo le van a salir 2. Y el 2 puntos, cabal. ¿Lo tiene? Sí. Ahora vamos a un caso especial. Empleado, pero que sea un gerente. Primero identifiquemos dónde se encuentran los datos que me clasifican los empleados. ¿Cuál sería el rango? ¿Listo? ¿Cuál sería el rango? Yo necesito saber cuál es el número de empleados que son gerentes. De la tabla que tengo de empleados, ¿a dónde voy a buscar ese dato? En, en la tabla donde están los empleados. ¿Dónde está la tabla base? Está aquí, vea, la tabla es tabla de empleados. De esos datos que usted tiene ahí, ¿cuál tiene que usar para buscar el empleado que sea gerente? ¿No? Es en el cargo. G8 no, porque G8 es a partir del segundo empleado. Ajá. ¿Cuál sería, Kerry? De G7 a G30. Todo el rango se coloca. Pero, ¿qué función es la que voy a usar? Porque aquí ya no me están pidiendo un total general. Me están pidiendo solamente aquellos empleados que son gerentes. Si quiero contar algo específico, ¿cuál es la función que voy a usar? Contar, punto, sí. Cuando quiero contar algo específico. Entonces le digo, igual, contar, punto, sí. Y ahí está. Primer argumento. El rango que me está diciendo Karen, que sería G7, 2 puntos, a G30.
30. Pero ahí me pide 2. En mi caso ya se fijó que mi configuración cambió porque reinstalaron esta computadora. Y ahora ya no me pide a mí punto y coma, a mí me pide la separación de los rangos, coma. ¿Qué le pide a usted? De los rangos de los argumentos, yo sigo con mi rango. ¿Qué le pide a usted? Entonces, usted coloque punto y coma si le pide punto y coma. A mí me pide coma, entonces yo pongo coma. Pero, ¿cuál es el criterio? Lo que yo ando buscando. Entonces, los cargos ahí dicen gerentes, no dice gerentes. Ahí dice números de gerentes, pero el cargo dice gerente. Nosotros andamos buscando el cargo gerente. Entonces, como ese es un dato texto, se va a escribir entre comillas. Entonces, voy a buscar al gerente. Si yo escribo mal la palabra, pues no le va a dar resultado. ¿Sí? Aquí hay una diferencia. Busco, pero ya no lo busco a todos. Busco a los que son gerentes. ¿Cuántos salieron? Solo uno. En todas las sucursales. ¿Se entiende? Verifique cómo está escrito la palabra gerente. Tal cual como está escrito. Es lo más recomendable. Y verifique si el rango está bien. Si entendió cómo funciona, valga la redundancia, esta función, busque el siguiente dato. Y su separador es coma, punto y coma. Y gerente lo está poniendo entre comillas. Y el rango es G7, 2 puntos, G3. Venta. En ventas. Ese es el cargo, venta. Lo que pasa es que ahí pide como que hubieran bastantes. Porque puede ser que haya uno, puede ser que haya dos. Pero el cargo, los cargos están en singular. Gerente, recursos humanos, ¿ok? Recursos humanos. Hay algunos que así se escriben en plural. Entonces el resultado es 1. ¿Sí? Ok. Después tiene que buscar el de contadores. El cargo se llama contador. Tiene que buscar empleados en ventas. El cargo se llama ventas. Perdón, ahí sí ventas. Porque hay diferentes. Hay uno que dice líder de ventas. Hay uno que dice eh, coordinador de ventas. Pero hay uno que dice ventas. O sea, siempre verifique. Eh, empleados en recursos humanos se llama recursos humanos, ese sí, bien. Empleado en logística se llama logística. Coordinador de ventas se llama coordinador de ventas. Coordinador de bodegas se llama coordinador de bodegas. Número de empleados líder en ventas se llama líder en ventas. ¿Ya? Si entendió la primera, puede hacer lo siguiente. Vamos a ver cuánto le da. Ventaja que es el mismo rango que se utiliza. ¿Verdad? Busquemos a los contadores.
Contar punto sí. Uy, perdón. Contar punto sí. De G7, 2 puntos a G30. Coma, en mi caso, entre comillas, tendría que buscar al contador. Contador. ¿Ya? Ahí está. Los he dejado un poquito pequeños porque así veo los cargos, vea, que están a los lados y así vemos cómo se llama. Contador. ¿Cuánto le da en el siguiente? Le tiene que dar 3 contadores. ¿Ya? Ahí hay 3. Igual, contar puntos sí, que es 7, 2 puntos, G3. Coma, y en este caso sería ventas. ¿Ya? Me da 2. Siempre contar puntos sí. Todo lo que me pregunte y me diga cuál. Va a comenzar con contar puntos sí porque me está pidiendo que puede dar. ¿Sí? En el caso de contador, el caso de contadores es contador. Todo lo que es texto va entre comillas. Así es. Porque es texto. Y ya lo repite algo. Para, ¿entiendes? Van a terminar en número de empleados líder en ventas. Ahí termina. Con contar puntos sí. Vale, lo voy a hacer acá para que les vaya quedando los resultados. Sería recursos. Si en algún caso, así como al compañero, ¿verdad?, le da 0, es porque algo está malo, ya sea el rango, ya sea que lo escribimos mal también, ¿verdad? ¿Ya? Entonces ahí usted tiene que ver que lo que está buscando esté bien escrito, ¿verdad? Cómo usted lo está escribiendo. No es que allá va a ir a cambiar, ¿verdad? ¿Ya? Está fácil. Contar puntos sí, la otra sería logística, ¿verdad? Con esto creo que no le voy a olvidar la función de contar puntos sí, ¿verdad? Logística. Le da 2. Los que ya lo hicieron vayan viendo que le dé igual, ¿verdad? Voy por coordinador de ventas. Uy, contar punto está. Y ahí está.
pasa si lo pongo en minúscula? Voy a probar. Voy a poner ventas en minúscula. Voy a cerrar. Me lo reconoce. Porque no infiere mayúsculas minúsculas. Solo que esté bien escrito. Si hubiera puesto ventas con M, mi ejemplo, me equivoqué, puse ventas con M. Ahí sí va a dar cero porque no existe ventas con M. ¿Ya? ¿Cómo? ¿Qué está buscando? Perdón. No, ¿qué está buscando? ¿Qué está buscando? ¿Número de empleados en qué? Eso va a ir entre comillas, recursos humanos. Abajo dice número de empleados. Logística, que va a ir entre comillas. Logística. O sea, voy a buscar lo que me piden en la indicación. Porque algo está mal escrito. Recursos humanos, miren, aquí no está unido, está separado. Dice recursos humanos en la tabla original. Posiblemente le falta alguna S, escribió mala palabra, no la puso entre comillas, le falta cerrar una comilla, le falta poner una coma. El rango ya verificó que está correcto. Ah, ok. Va. De ahí tenemos la otra parte de la tabla. Pero lo que vamos a buscar, voy a dejar algunas cosas, porque eso más que todo se repite en algunas funciones. Por ejemplo, donde dice número de empleados en transporte, va a buscar número de empleados en transporte. Número de asistentes administrativos, va a buscar asistentes administrativos. Siempre con la función contar puntos sí. O sea, yo quiero que entienda, se la he repetido porque casualmente la función contar puntos sí es la que más dolor de cabeza da, porque nunca, siempre hay dificultad como, ¿y para qué la uso? ¿Y en qué momento se usa? Se usa cuando se busca algo específico. Y yo lo recalco, cuando se está contando algo específico. Ahí se usa esa función. Vale. ¿Ya terminó? Chiquito. Vale. Hay otras ahí que vamos a hacerlas juntas. Vale. Haga la última que está haciendo, no importa que haya terminado. Termine la última que está haciendo y luego me presta atención acá. ¿Ya? ¿Sí? Vale. Adicional de utilizar la función contar puntos sí, tenemos otras funciones que se pueden utilizar. Por ejemplo, me pide el salario máximo. ¿Qué significa eso? Que tengo que buscar cuál es el salario que más está, ¿verdad? Pagando en este caso. ¿Cuál sería el rango a utilizar para poder buscar los salarios? ¿Cuál sería el rango?
H7, H30. Ahora, ¿cuál es la función que voy a usar? La misma palabra me dice, salario máximo. Por lo tanto, la función a utilizar, más. Si me pidieran la nota máxima, la función a utilizar va a ser más. Si me pidieran promedio máximo, la función a utilizar va a ser más. Si me pidieran cuál es la edad máxima, ¿me entienden? Todo lo que es mayor y que me están pidiendo el dato mayor, puedo utilizar la función max. Entonces sería igual max. ¿Cuántos argumentos puedo utilizar aquí? Infinito. Por lo tanto, solo el rango que voy a ahorita necesitar, que sería H7, 2 puntos, H30. Y eso es todo. ¿Cuánto le dio? 1500. Resultado sería 1500. Ahora lo contrario. ¿A quién le pagan menos? Función a utilizar, min, que es el salario mínimo. Igual, min, con N, min. Abrimos y como estamos viendo el salario, vamos a utilizar el mismo rango. H7, 2 puntos, H30. ¿Ya? ¿Cuánto le dio? ¿Cuánto? 245 le digo. Sí, ¿ok? 245. Y ahí está, 245. ¿Está bien? Excelente. Ahora, ¿cuál es el salario que se paga más? ¿Cuál es el valor de salario que más se paga? Por ejemplo, acuérdense que en las empresas no todos ganan igual, pero hay un grupo o un sector que les pagan igual. Por ejemplo, al gerente no le van a pagar igual que al subordinado. El gerente va a ganar un poquito más. Pero los subordinados están en un mismo cargo, digamos que sean todos vendedores, por ejemplo. Como vendedor tienen un salario máximo. Si ellos hacen alguna venta y ganan por comisión, pues ahí puede variar. Pero salario que le ofrecen a los vendedores es un estándar. Como vendedor, el salario que se está pagando es 350. Entonces, aquí en salario repetido, andamos buscando cuál es el salario que más se repite. ¿Cuál sería la función? Moda.1. Entonces, igual, moda.1 y salario, ¿ya? H7, 2 puntos, H30. ¿Ya? ¿Y cuál es el salario que más se repite? 250. Ahí está, 250. O sea que el salario más bajo anda en $245. El salario estándar anda en 250. Y el salario más alto anda en 1500. ¿Ya? Vale. De ahí hay un cuadro que me pide el total de los salarios. ¿Qué voy a usar ahí? ¿Qué función? Es una totalización. ¿Qué significa eso? Una suma. La totalización es una suma. Me piden cuánto pagamos por planilla mensual. Vamos a ver cuánto es el egreso de esa empresa en salarios.
Entonces sería sumar, o en este caso igual suma, como son los salarios, H7, 2 puntos, H3. ¿Cuánto le dio? ¿Ah? 8.720 se pagan mensualmente en salario. Por lo menos este mes. Ah, puede ser que el otro mes alguien se enjarane y le pague. ¿Ya? Pida un préstamo. Bueno, puede pida nada. ¿Ya? Va, ok. Ahí está, 8.720. Y abajo piden un promedio en salario. ¿Qué voy a usar? Promedio, ahí mismo me lo dice, ¿verdad? No cambiar, no. No, es dinero, ¿cierto? Como es el promedio, pero es un salario, se queda en formato de dinero, ¿cierto? ¿Ya? Entonces le decimos promedio H7, 2 puntos H3. ¿Cómo anda el salario? Ok, entonces sería, ahí está, 363.33. Ese sería el promedio de los 8.720. Acuérdense que es la sumatoria y la división entre la cantidad de empleados. ¿Ok? Vale. Esos son con funciones diferentes. ¿Cuál fue la que más repetimos? Contar puntos, sí. Vale. Hay unas ahí que también se utiliza contar puntos, sí. Pero diferente cómo se establece el criterio, porque me pide algo más. ¿Ya? ¿Me dices ya? ¿Ya? Ah, ok, excelente. Vale. Les voy a enseñar algo. ¿Vale? Por ejemplo, aquí me pide número de empleados con salario mayor a 250. O sea, me está diciendo que cuente cuántos empleados ganan más de 250. ¿Cómo puedo hacer esa función? Siempre voy a utilizar contar puntos sí porque me está pidiendo que cuente algo específico. Pero ¿cómo se escribe cuando son valores numéricos y necesito ya sea igualar, verificar si es mayor, verificar si es menor? ¿Cómo lo hago? Viene usted y le dice igual, contar punto sí, el rango, en este caso como es el salario, sería H7, 2 puntos H, uy, perdón, H30. Pero me pide que sea el salario mayor a 250. ¿Cómo le digo mayor? Con el símbolo mayor. ¿Ya? 250. En este caso, por ser, uy, ahí le di algo. Por ser el criterio, tendría que, ya, aunque 250 es un valor numérico, pero como es un criterio, pero ya se fijó que se le coloca el símbolo de mayor, no solamente los 200. Bueno, ¿cuánto le dio? Hay 18 empleados ganando más de $250. ¿Sí? Va. Si hicimos ese, podemos hacer el siguiente. Todo lo contrario. Número de empleados, bueno, aquí no es todo lo contrario, también me pide algo diferente.
Número de empleados con salario menor o igual a 250. Este me da 18. Entonces el otro, ¿cuánto me da? Acuérdense que ahí me está haciendo las dos preguntas. Me está diciendo que sea menor o que sea igual. ¿Cómo tengo que hacer esa referencia? Primero, ¿qué símbolo voy a colocar? El de menor. Pero como también me está diciendo si es menor o igual, entonces voy a poner los dos símbolos. Así como vimos los operadores de comparación. Mayor, menor, mayor o igual, menor o igual. ¿Ya? 250. Y aquí va a tomar en cuenta los que ganan menos o los que ganan exactamente 250. Los de arriba, los 18 de arriba, ganan más de 250. O sea, profe, que si hay un empleado que gana 250 con 50 centavos, ¿en cuál de las dos entra? ¿En la del mayor o en la del menor? En la del mayor, porque aunque sea un centavo puede ser la diferencia. Pero como es mayor a 250, ¿entiendes? ¿Cuánto le dio? 6. ¿Ya? 6. Ok. O sea que todos los demás andan ganando un salario bien diferente, ¿verdad? 6 empleados ganan exactamente $250. Los demás andan en diferentes rangos. Pueden que anden 251, 252, 253, pero no son iguales. El salario más repetido es de 250, pero no significa que sean muchos empleados los que ganan 250. Solo son 6. Y 6 para abajo, ¿verdad? Yo estoy haciendo que son 6, pero realmente no son 6. Habría que ver si realmente son 6. Hola. Probablemente algo puso mal. Debe aceptar y verifique la fórmula. Ahorita. Por eso algo tiene mal. Es que todo es error de sintaxis, es error de escritura. Va, ok. Va. Ahora, número de personas que ingresaron en el área de ventas, eso sería contar puntos sí con la fecha que me piden ahí. Número de mujeres transportadoras sería lo mismo, pero por aquí hay una que es diferente. En el caso de cuando es cargo, la palabra solo se escribe, no se le escribe símbolo, solo se pone transporte y el. Por ejemplo, el número de personas que ingresan él, ¿cómo sería? Sería lo mismo que el anterior. Sería igual, contar puntos sí, el rango, pero en este caso ya no es salario. ¿Qué me están diciendo? Número de personas que ingresaron. ¿Cuál sería el rango a utilizar? E7, 2 puntos, 30. ¿Por qué 7? ¿Por qué ese rango? ¿Okay? Es el rango de fecha de ingreso. Entonces le digo coma y entre comillas coloco la fecha. 2 pleca del 1 pleca del 2019.
¿Cuánto le da? Y cerramos. Ahí estamos buscando una fecha específica. ¿Cuánto da? 2. ¿Ya? Ok. Va. Aquí hay una que lo vamos a hacer también juntos, porque este sí es totalmente diferente. Y no es una función de las que ya vimos. ¿Ok? Entra en las funciones estadísticas, pero es un poquito más específico todavía. Vale, si usted se fija, ahí hay algo que me dice, número de contadores que ganan $300, pero que son del sexo femenino. No solo me está diciendo un solo dato, me está diciendo dos. ¿Sí o no? Entonces, contar puntos sí solo cuenta uno. ¿Sí? ¿Ya? Y hay una función que se llama así, contar punto sí, punto conjunto. ¿Ya? ¿Qué hace esto? Sin ahorita, mire, ahí me dice, cuenta el número de celdas que cumplen con un determinado conjunto de condiciones o criterios. ¿Cuántas condiciones me piden? 2. Que los contadores ganen. ¿Quiero ver? Número de contadores que ganen 300 y que sean del sexo femenino. Entonces vengo yo y le pido contar punto sí, punto conjunto. Y ahí está. Primero voy a contar que sean contadores. ¿Cuál es el rango del cargo? ¿Cuál es el rango del cargo? El cargo. Cargo. G7. Ah, perdón. G7, 2 puntos. G30. ¿Coma? ¿Cuál sería el criterio? Que sea contador. Ese es el primer criterio. Si se fija, contar puntos y punto conjunto tiene argumentos infinitos de rango y criterio. Ahí me pide rango, criterio 1 y criterio 1. Ya pusimos la primera condición y a dónde lo van a buscar. Vamos por la segunda condición, que gane 300. Ahí decía, solo que ahorita como yo estoy escribiendo, que gane 300. ¿Dónde está coma? Vamos con el rango, perdón, vamos con el rango del criterio 2. ¿Dónde está el salario? H7, 2 puntos, H30. ¿Cuál es el criterio a buscar? Que gane 300. Ya tengo 2 criterios. Me falta un tercero. Que sea del sexo femenino. ¿Cuál es el rango del sexo? Ahí en el teníamos rango de género. Yo no me acuerdo. ¿Cuál es? De 7 de 30. Ok, así está. Sí, sí, es que no, iba a ser raro que no se ve. De 7, 2 puntos de 30. Y vamos por el criterio de lo que estamos buscando, que sea
femenino. ¿Cuántas condiciones se están cumpliendo? 3. Primero buscamos en el rango G7, G30 los cargos. ¿Pero qué cargo andamos buscando? Que sea contador. Luego, en el rango H7, H30, que es de los salarios, no sé si era F o femenino. Ah, si solo es F, solo es F. Uy, él me va a dar 0 porque cabal, ¿verdad? No existe femenino, es F, como dice la compañera. Me voy a mover para acá. ¿Qué pasó? Ahí está. Y F. Ah, ok, ahí está. F, ¿verdad? Dice. Ahí está. Sí, ahí lo que está en la celda. Repito, G7, G30, el rango de los cargos, andamos buscando el que es contador. H7, H30, el rango de los salarios, pero andamos buscando que gane 300. Y D7 a D30 es el rango del género o sexo, dice ahí. Sexo, que sea femenino. Representación de femenino, la letra F. No porque yo lo digo, es porque es lo que está en la tabla. ¿Cuánto le dio? 1. Para uno estaba buscando. Sí, porque probablemente hayan 2 mujeres, pero las 2 no ganan 300. O probablemente hayan varios contadores, porque hay 3 contadores, arriba los tenemos, pero de esos contadores no todos ganan 300, o solo uno es mujer. ¿Ya? Se entiende que hace contar punto sí, punto conjunto. Busca según las condiciones que usted le establezca. Profe, ¿y será que solo se pueden 3 condiciones? No, las que usted necesite. Pero raras veces van a haber muchas. La mayoría pues va a ser de una. Si es una búsqueda específica, solo es contar punto sí. Pero si es más de una condición, contar punto sí, punto conjunto. ¿Ya? Si le da error, es porque probablemente lo que esté mal es como lo escribió. Ya sea le falte coma, ya sea le falte comillas. Aquí se ve bastante los errores de escritura, los errores que uno mismo provoca cuando escribe. No sé si tienen alguna pregunta. A mí me interesaría que usted en su cuaderno de apuntes vea la presentación que tiene en clase, anote las funciones para qué sirven y mañana yo le voy a poner un ejercicio y usted va a identificar qué función va a usar. 1. Sí, los demás ya son funciones que han utilizado. ¿Ok? Entonces mañana con sus apuntes y un ejercicio, usted va a hacer el ejercicio y va a ir identificando qué función va a utilizar para cada clase. ¿Ya? Porque eso es lo que se trata. Uno ve el caso, identifica qué es lo que le piden y en base a eso decide qué función va a utilizar. ¿Ya? Si finaliza, lo sube ahí mismo donde lo descargó, ahí mismo se va a subir. ¿Ya? Y nos vemos el día de mañana. Bueno, el número de hombres que tienen 6 años en la empresa, si lo hacen, es igual a contar punto por punto. Pero la diferencia que hay son 2 criterios. El número de hombres y que tienen 6 años. ¿De qué?
sería el sexo, que está ahí. Y para los que tienen 6 años, creo que está de los años, ¿verdad? Uno dice 3 años, 6 años, 5 años. Solo son esos. Ahí son 2 condiciones. Sería lo mismo. Como es la primera vez, ¿verdad? Para que le quede claro cómo queda, igual, contar puntos y punto conjunto, el rango de los hombres eran de 7, 2 puntos de 30, coma, entre comillas es la M, ¿verdad? Masculino. ¿Y el rango de los años cuál es? ¿Sí? 6 años. 7, ¿verdad? Ya cerró. Espérame, que aquí es lo malo, que cuando ya empieza uno una función ya no la puede ver. ¿Vale? Ah, F7. F7, 2 puntos a F30, coma, y entre comillas, 6 años. Ahí está exactamente así. ¿Ya? Y ahí le va a dar cuántos son. Y escribo exactamente si está en la celda, dice años. Dice el número primero y después dice años. O sea, yo me baso en la información de la tabla, y como está aquí. Claro, no voy a poner cálculo por uno, pero voy a ver si existe por uno. Y le va a dar 2 veas. Ya los demás que le queda, coordinar ventas, bodegas, todo ya va con contar puntos ciegos. La normal, el que utilizamos al inicio. Bueno, entonces nos quedamos hasta aquí por hoy.